Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9nard3. Hoy resumiré y analizaré el libro El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando, de Mariano Sigman. Es una obra que explora la intersección de la neurociencia, la psicología y el lenguaje para desentrañar cómo nuestras conversaciones diarias no solo reflejan nuestro pensamiento, sino que tienen la capacidad de transformar nuestra mentalidad y, consecuentemente, nuestra vida. Este libro se basa en investigaciones científicas y experiencias personales del autor, un neurocientífico de reconocido prestigio, para argumentar que el acto de hablar es una herramienta poderosa para modificar la estructura y función de nuestro cerebro. A lo largo de la obra, Sigman comparte técnicas y consejos para aplicar esta teoría en la vida diaria, promoviendo una mejora en la comunicación interpersonal y un desarrollo personal profundo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la neurociencia detrás del lenguaje. Este capítulo desglosa las bases científicas que explican cómo el lenguaje afecta el cerebro. Mariano Sigman explora estudios de neuroimagen y otras investigaciones que muestran cómo las diferentes áreas cerebrales se activan durante la comunicación verbal. Discute la plasticidad neuronal y cómo la repetición de ciertas palabras o frases puede fortalecer ciertas conexiones cerebrales, lo que a su vez influye en nuestras emociones y decisiones. Esta parte del libro es crucial para entender por qué cambiar nuestra manera de hablar puede tener un impacto tan significativo en nuestra perspectiva y comportamiento global. En segundo lugar, lenguaje y cambio personal. Sigman argumenta que al modificar nuestro lenguaje podemos transformar nuestra realidad. Detalla técnicas y ejercicios para cambiar la forma en que nos expresamos y pensamos sobre nosotros mismos y los demás. Por ejemplo, el uso de afirmaciones positivas y la reestructuración de nuestros diálogos internos son herramientas que promueven la confianza en uno mismo y una actitud más constructiva ante los desafíos. Este capítulo no solo es teórico, sino que también ofrece guías prácticas que el lector puede implementar para ver cambios reales y medibles en su vida. En tercer lugar, conversaciones que curan. El poder terapéutico de las palabras es un tema central en esta sección. Sigman explora cómo las conversaciones, tanto internas como entre individuos, pueden ser usadas para sanar emocional y psicológicamente. Discute técnicas de la terapia cognitivo-conductual que utilizan el diálogo para alterar patrones de pensamiento negativos y ofrece ejemplos de cómo estas conversaciones pueden ser estructuradas para obtener los máximos beneficios. Además, el autor realza la importancia del contexto y la empatía en la comunicación efectiva, factor crucial para que dichas conversaciones tengan un efecto curativo. En cuarto lugar, el impacto social del lenguaje. Aquí, Sigman examina cómo nuestras palabras no solo afectan nuestras mentes y vidas, sino también nuestro entorno social. Aborda cómo las narrativas colectivas pueden influir en las normas sociales y cómo, a través de un diálogo constructivo, es posible fomentar entornos más inclusivos y entender mejor las perspectivas de los demás. Este capítulo es esencial para entender el papel del lenguaje en la construcción de sociedades y cómo, a nivel colectivo, se pueden generar cambios significativos en la percepción y comportamiento general del grupo. Por último, técnicas avanzadas de conversación. En este último capítulo, Sigman dive más profundo en estrategias comunicativas avanzadas que pueden ser utilizadas para influir, persuadir y liderar. Habla sobre el arte de la argumentación, la importancia de escuchar activamente y cómo manejar conversaciones difíciles sin crear conflicto. Este compendio de técnicas no solo es útil para líderes empresariales y políticos, sino también para individuos en su vida cotidiana, mejorando la calidad de sus interacciones personales y profesionales. En conclusión, El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando, es un libro recomendado para todo aquel que desee entender y mejorar su comunicación. Es particularmente útil para psicólogos, educadores, líderes y cualquier persona interesada en el desarrollo personal. Las enseñanzas de Mariano Sigman ofrecen herramientas prácticas que cualquier lector puede aplicar para transformar no solo su manera de hablar, sino también su forma de pensar y, en última instancia, su vida. Si deseas apoyar a Mariano Sigman, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.